Mi nombre es Juan Camilo Londoño Rendón. Soy aprendiz del SENA en asistencia administrativa. Hoy vamos a ver el acta. Para comenzar, las actas expresan lo tratado en una reunión o situación específica. Son documentos que adquieren valor administrativo, legal, jurídico e histórico desde el momento de su creación. Como así, un acta sirve para expresar o informar sobre lo tratado en una reunión o situaciones específicas. De acuerdo con la importancia o características específicas del acta, cada organización debe cumplir con lo ordenado en la legislación vigente. En algunos casos se debe registrar o presentar ante la entidad competente. En este caso, el acta se debe elaborar en papel membrete. Características de redacción y presentación. Toda acta debe llevar el nombre del grupo que se reúne. Además, se debe aclarar si el carácter de reunión es ordinario o extraordinario. Cabe aclarar que las reuniones de carácter ordinario son reuniones que son convocadas por los representantes legales. Y las reuniones de carácter extraordinario pueden ser convocadas por el revisor fiscal o la superintendencia de sociedades. Las actas se redactan en tiempo pasado, excepto las de descargo que deben redactarse en tiempo presente. Ningún párrafo debe iniciarse con gerundio. Se recomienda no redactarlas con lenguaje telegráfico. Tampoco deben presentar errores técnicos, ortográficos, gramaticales ni de puntuación. Los párrafos deben ser concisos, claros y con énfasis en las decisiones tomadas. Sin embargo, por solicitud expresa de algún participante, se notan las discrepancias o aclaraciones necesarias. Como así, como dije anteriormente, un acta debe contener solamente lo preciso. Pero por si algún motivo un participante solicita que se anoten unas aclaraciones o unos detalles necesarios, se deben anotar. La presentación de originales y copias debe ser impecables, sin borrones ni repisados. Cuando haya lugar a votaciones, se indica el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco. En caso de nombramiento, se registran los resultados y los nombres completos. Se indica el nombre de la persona que representa una moción y no es necesario anotar el nombre de quienes se adhieren a ella. Cuando sea necesario mencionar la intervención de uno, entonces se hace con su nombre completo. Me explico. Cuando en una reunión intervienen más de una persona o una persona y es necesario copiarla en el acta, se debe hacer con su nombre completo. Utilización de las cartas. Las cartas se utilizan como registro de todo lo acontecido y acordado en una reunión o situación específica. ¿Cómo así? Las actas sirven para tener un registro de lo acontecido en una reunión o en situaciones específicas. Clases de actas. Estas son algunas de las actas y las cuales son destacadas. Actas de comités, actas del Consejo Municipal, actas de consejo, actas de junta directiva, actas de asamblea, actas de reuniones administrativas, actas de levantamiento de cadáveres, actas de baja de inventarios, actas de eliminación de documentos, actas de sociedades y actas de entrega. Vamos a ver algunas de las partes de un acta. Entonces, un acta contiene un título, que el título está conformado por el nombre del grupo que se reúne y se ubica centrado a una o dos interlíneas libres del margen superior. Ejemplo: reunión ordinaria, consejo de administración. Denominación del documento y número. Se ubica a una o dos interlíneas libres la palabra acta en mayúscula sostenida, centrada, y a continuación el número consecutivo que le corresponde. Como observamos en el ejemplo, miramos la palabra acta en mayúscula sostenida y el número consecutivo, que es 001. El encabezamiento. El encabezamiento está conformado
por las palabras fecha, hora, lugar, asistentes, ausentes e invitados, cada una de ellas en mayúscula sostenida. Los datos del encabezamiento van alineados después de los espacios siguientes a los puntos de las palabras, asistentes, en mayúscula sostenida. Vamos a ver cada una de las partes que conforman el encabezamiento. Entonces, para comenzar, vamos a ver el lugar de origen y fecha de la reunión. Va ubicado contra el margen izquierdo, a 2 o 3 centralinas libres de la denominación del documento. Se escribe la palabra fecha, en mayúscula sostenida, y seguida de 2 puntos. Al frente se anota la ciudad o municipio donde se realiza la reunión y la fecha. Como observamos en el ejemplo, miramos que es fecha, y acá, fecha, Bogotá, 15 de mayo del 2009. El lugar es Bogotá y la fecha donde se llevó a cabo esa reunión fue el 15 de mayo del 2009. Nota: en caso de sociedades que registran sus actas ante una entidad competente, se indica el lugar, la hora de la reunión, además de la forma y antelación de la convocatoria. Hora: contra el margen izquierdo, a una interlínea libre de la fecha se escribe la palabra hora, en mayúscula sostenida y seguida de 2 puntos. Al frente se escribe la hora de inicio y de finalización de la reunión. Ejemplo: de las 9 horas a las 16 horas. De las 9 horas, o sea, la hora en que comenzó, y finalizó a las 16 horas. Lugar: contra el margen izquierdo, a una interlínea libre de la hora, se escribe la palabra lugar, en mayúscula sostenida y seguida de 2 puntos. Al frente se escribe el sitio de la reunión. Icontec, sala de Nevados. Icontec se hizo la reunión en la sala de Nevados. El ejemplo 2, Hotel El Barón y Salón Diamante. Lo mismo pasó. Sucedió en el Hotel El Barón y la reunión se llevó a cabo en el Salón Diamante. Asistentes: contra el margen izquierdo, a una interlínea libre del lugar, se escribe la palabra asistente, en mayúscula sostenida y seguida de 2 puntos. Al frente se escribe el título o vocativo, seguido de los nombres y apellidos completos con mayúscula inicial. A interlineación sencilla: el cargo que desempeña cada uno de la reunión se separa el nombre con coma y se sigue el orden jerárquico establecido para la reunión. En caso de igual jerárquico, los nombres se presentan en orden alfabético por apellidos. Observemos estos 2 ejemplos. El primer ejemplo, observamos que las 2 personas son de igual jerarquía. Entonces, Eduardo Casas Burgos es presidente y María Teresa Peña es vicepresidenta. Y en el segundo ejemplo observamos que hay varias personas que tienen una misma denominación de cargo. Entonces, se ubican debajo de un subtítulo que los representa. Entonces, miramos el ejemplo de Ernesto Alzate y Adela Martínez. Observemos que los 2 son consejeros principales. Entonces, para no poner Ernesto Alzate García, consejero principal, Adela Martínez de Plata, consejera principal, se pone el subtítulo de consejeros principales. Y lo mismo pasa con los consejeros suplentes. Representaciones en la lista de asistentes. Es necesario aclarar cuando una persona lleva la representación de otra. En caso de reuniones de sociedades que registren sus actas en la entidad competente, se indica el número de derechos propios o ajenos representados y, tratándose de sociedades por acciones, el número de acciones suscritas para efectos de verificación del quórum legal o estatutario. En reuniones o comités organizacionales internos, se aclara cuando una persona asiste por derecho propio y el que además lleva la representación de otra. Dicha persona
se anota 2 veces como asistente y como representante. En caso de sociedades mercantiles, es necesario tener en cuenta que si los socios concurrentes, a través de apoderado, debe escribirse el nombre de este. Y si el socio o accionista es una persona jurídica o incapaz, se indica en qué calidad actúa su representante. Miremos estos 2 ejemplos. Asistentes: Mario Restrepo en representación de Alberto González. Vocal: observemos que Mario Restrepo asistió por derecho propio y asistió en representación de Alberto González. En el segundo ejemplo, miremos que los asistentes listas junta 120 personas. Entonces, cuando los asistentes se pasan de 15, se elabora una lista que esta se adjunta al acta. Invitados: a continuación de la lista de asistentes, ahora entre línea libre el último nombre, se escribe la palabra invitados, si los hay, en mayúscula sostenida, seguida de 2 puntos, y contra el margen izquierdo, los nombres y apellidos completos se escriben con mayúscula inicial, en terminación sencilla y después del tratado. Ejemplo: mi invitados: María Jiménez Sánchez López, observadora, y Josefina Félez, asistente administrativa. Ausentes: contra el margen izquierdo, con mayúscula sostenida y seguida de 2 puntos, se escribe la palabra ausentes, si los hay. Aún interlínea libre el último nombre, es conveniente indicar la ausencia si la ausencia es justificada o no. Miremos el ejemplo de Pedro Noriega Rodríguez y de Javier Suárez Quintero. Pedro Noriega Rodríguez es un secretario y no asistió, pero dejó una excusa. En cambio, Javier Suárez es delegado y no asistió ni tampoco se excusó. Estas son las partes del encabezado. El acta también contiene orden del día, que ubicado contra el margen izquierdo, los interlineas libres del último nombre y con mayúscula sostenida, se escribe la frase orden del día, seguida de 2 puntos. A una interlínea libre y contra el margen izquierdo se enumeran los temas, motivos de la reunión con mayúscula inicial, identificándolos con números arábigos, todo interlineado sencillo. Desarrollo: contra el margen izquierdo, a una o 2 interlíneas libres del último tema o con mayúscula sostenida, se escribe la palabra desarrollo, seguido de 2 puntos. A 2 interlíneas libres y contra el margen izquierdo se indica el primer tema identificándolo con número arábigo. Una interlínea libre del título del tema se indica el desarrollo del texto correspondiente, escrito a interlineación sencilla entre renglones y doble entre párrafos, para escribir el numeral de temas siguientes sin dejar 2 interlíneas libres, separando los párrafos de cada numeral con una interlínea libre. La primera actividad debe ser verificada del quórum, teniendo en cuenta las disposiciones internas de la organización. La segunda actividad debe ser la lectura, discusión y aprobación de acta anterior, donde se indica si fue aprobada y se anotan las decisiones aprobadas. Entonces, la primera actividad es la verificación del quórum y la segunda es la lectura, discusión y aprobación del acta realizada anteriormente. De acuerdo con el orden del día, planeando y aprobado para la reunión, se registran los temas tratados haciendo los énfasis en las decisiones aprobadas. También un acta contiene compromisos. Se recomienda implementar el uso de un instrumento de recordación de actividades, tareas o compromisos asumidos en la reunión, especificando número de acta, actividades, compromisos o tareas responsables, fecha límite de realización y observaciones. También un acta contiene convocatoria. Si se programa en una nueva reunión, se escribe la palabra convocatoria en mayúscula sostenida
a 3 interlíneas libres del último renglón del texto contra el margen izquierdo y con mayúscula sostenida seguido de 2 puntos. A continuación, se escribe el lugar, la dirección, la fecha y la hora de la próxima reunión. En caso de cambio de sede, se indica el lugar. Miremos al ejemplo. Convocatoria, en mayúscula sostenida. La próxima reunión se realizará en la oficina de Barranquilla, el lugar, en la dirección, carrera 547468, en el Salón Diamantes, la fecha el 17 de abril del 2010 y la hora a partir de las 9 horas. Firmas, nombres y cargos. El nombre completo de los firmantes y responsables se escribe con mayúscula sostenida o con mayúscula inicial, de 4 a 5 interlíneas libres a partir de la última línea del acta. El cargo se escribe en terminación sencilla del nombre, con mayúscula inicial y sin centrar. Los nombres y los cargos de los firmantes autorizados se reparten de manera que el de mayor jerárquica quede contra el margen izquierdo y el que sigue en el mismo renglón hacia la derecha. Observamos el ejemplo, que Manuel Chacón Correa es el presidente y va contra el margen izquierdo, y Juan Camilo Vélez Cano, que es secretario, va contra el margen derecho. Líneas especiales. Si se requieren las líneas especiales, se recomienda escribirlas a 2 interlíneas libres de los datos del remitente, la misma fuente y con un tamaño de letra menor al utilizado en el texto. Anexo. Se detallan en el texto, al final de la comunicación, 2 interlíneas libres del remitente. La palabra anexo o anexos, según el caso, se escribe con mayúscula inicial, seguida de 2 puntos. A un espacio se anuncia la cantidad. Entre paréntesis se relaciona el número de hojas, folios y el tipo de anexo, escritos de forma continua, horizontalmente y separados por coma. Observemos estos 5 ejemplos. Anexo, 2 puntos, 1, 15 folios. Ejemplo 2, anexo 2, 8 folios y un CD-ROM. Ejemplo 3, anexos 3, 10 folios, un cheque y un folleto. Identificación del transcriptor, redactor y otros participantes en la elaboración de las comunicaciones. Se escriben a 2 interlíneas libres del remitente o a una interlínea libre de anexos y copias se escribe el nombre y apellido de las personas que participaron en la redacción y transcripción y demás actividades relacionadas con la elaboración de la comunicación, todo debidamente alineado. Si la misma persona que firma es la misma que redacta y transcribe o demás actividades, no se requiere su identificación. En este caso, el redactor, observamos que es Juan Carlos López Mendieta y el transcriptor Angélica María Duque. Páginas subsiguientes. El encabezado y el número de página correspondiente son datos que permiten identificar el documento a partir de la segunda página. Se recomienda ubicarlos en la parte superior izquierda, a 0 o a una interlínea libre en la zona 1, debidamente justificados, y para continuar con el texto se deja 1 o 2 interlíneas libres. Observamos que la línea de identificación va en el margen izquierdo y el número de páginas va al margen derecho. Entonces, ejemplo 1. Reunión de comité académico, acta 002. Tiene 2 páginas. El otro ejemplo, acta 040. Montería, 12 de octubre de 2009. Tiene 2 páginas. Lo mismo pasa con el tercer ejemplo. Acta 040, reunión extraordinaria, Bogotá, 12 de octubre del 2009. Y tiene 2 páginas. Esta es un ejemplo de un esquema de distribución de un acta. Este es un ejemplo de acta administrativa. Y esta es también un ejemplo de una acta. Gracias por escuchar. Espero que les haya servido.